estamos subiendo, ¿no?, lo que es la grabación de la clase para que ustedes puedan verlo en el tiempo que tengan y así puedan también, ¿no?, despejar algunas dudas que hayan tenido. Eso más que todo va como un apoyo, ¿no?, a lo que solo al grupo que está ahí en Excel, solo ellos saben lo que es el link del curso en sí, ¿no? Los videos son únicamente para ustedes como un apoyo y puedan verlo, realizar la tarea a través de ese video, porque todo lo que avanzamos estaba en el video. Entonces, se está compartiendo, ¿verdad?, mi pantalla. Ya. Vamos a repasar un poquito. Ya hemos visto operadores. Acá tenemos los operadores. Los operadores, ya. Tenemos suma. Suma, el símbolo. ¿Sí? El signo más, resta, tenemos multiplicación, división, que es la barra. Tenemos el porcentaje. Tenemos exponenciación. Luego tenemos los operadores de comparación. Por si acaso, este Excel también lo subí al grupo. Está en el grupo. Está con el nombre de séptima clase, ¿no? Después tenemos operadores de comparación, signo igual, mayor que, menor que, igual o mayor que, igual o menor que, distinto de, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes sepan, los operadores, ¿ya? Por ejemplo, los operadores de comparación, mucho se aplica lo que es en las funciones lógicas, en las funciones lógicas. Luego hicimos una pequeña práctica, esto era la práctica. Ustedes tenían que hacer una suma, en esta columna es suma de estos valores de aquí que dice valor 1, valor 2. Algo sencillo, en esta columna tenían que sumar y en esta columna de acá resta. Aquí multiplicación y finalmente división. ¿Sí? Comparto mi pantalla, ya tenía un problemita ahí con... A veces pasa, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora sí puedo realizar ediciones. No estaba pudiendo editar mi documento. Voy a hacer poquito más de zoom y vamos a ir viendo lo que es la resolución de la práctica. Es algo sencillo, algo básico que debemos saber, ¿ya? Voy a borrar esto, lo que hicimos ahí como ejemplo. Lo voy a dar. En esta columna dijimos la suma. Entonces vamos a hacer igual el valor 1. El valor 1 igual el valor 1 más, como es suma, entonces va a ser más, ¿no? Más 5, o sea, el valor 2 que está en la celda C8, lo doy enter, ¿sí? Yo inmediatamente estos valores los puedo sumar para toda mi columna. ¿Cómo lo hago así? ¿Sí? Presiono, aquí ven ustedes, ya dijimos, ¿no? El puntito ese que aparece en cada celda, en la parte inferior derecha. En esta partecita aparece un puntito, en todas las celdas donde nosotros estamos, en la celda activa. Ahí me aparece un puntito, entonces ahí me ubico. En esa parte me ubico y jalo hacia abajo. ¿Sí? Al jalar hacia abajo, automáticamente se realiza mi suma. Nada más, eso era la práctica. ¿Sí? Todo ahí está. Eso es la suma. ¿Sí? Como ven, todo está sumando. Para la resta, lo mismo. Solamente tengo que hacer en la primera celda tengo que hacer la operación. Digo valor 1 que está en la... Digo igual a valor 1 que está en la celda B8 menos valor 2 que está en la celda C8. Presiono la tecla enter. Me ubico ahí, me voy a la parte de abajo, a ese puntito que se ve ahí en la celda, en la parte inferior derecha, nuevamente repito, y presiono con clic izquierdo y jalo hacia abajo. No suelto, hasta ahí jalo y ya tengo lo que es mi resta. Ahora,
Con la multiplicación lo mismo. Primero resuelvo la operación igual a valor 1 por valor 2. Presiono Enter. Jalo hacia abajo. Ahí tengo la multiplicación. Con la división lo mismo. Valor 2, valor 1 dividido entre valor 2. Presiono Enter. Jalo hacia abajo. Ya tengo la respuesta. Aquí ustedes pueden quitar decimales, aumentar decimales con esto de acá. ¿Sí? Ahí. En operadores de comparación, ¿alguna duda que hayan tenido en operadores suma, resta, multiplicación y división? Vamos a ver si hay alguien en la sala. Continuamos. Operadores de comparación. Los operadores de comparación me permite saber, dependiendo el operador de comparación, ¿verdad? Esto voy a borrar. Dijimos, tenemos seis operaciones, 6 operadores de comparación, ¿no? Tenemos el igual, el mayor que, el menor que, mayor igual que, menor igual que y el distinto. Vamos a resolver este problema. Igual a valor 1 que está en la celda B28 es igual, dice, ¿no? Igual a valor 2 que está en la celda C28. Presiono Enter. 18 es igual a 16. 18 será igual a 16. No, ¿verdad? Como es no, entonces Excel me muestra un valor falso. ¿Ya? Me muestra falso. ¿Por qué? Porque 18 no es igual a 16. ¿Sí? Pero si yo lo poniera a valor 2, así en modo de explicación, si yo lo poniera a valor 2, el número 18 igual que el valor 1, entonces la respuesta me va a decir que es verdadero. Noten, es verdadero. ¿Sí? Pero yo lo puedo, si lo pongo 18.1, obviamente ya no es lo mismo, ya no es igual. Eso es lo que es la comparación, si es igual o no es igual. Excel me bota que es falso, ¿ya? Entonces yo hago la misma operación para todos, jalo hacia abajo y prácticamente todo está en falso. ¿Por qué? Porque ningún valor de acá son iguales entre valor 1 y valor 2. Pero a uno lo voy a poner igual para que tengamos por lo menos un valor igual y que tengamos el ejemplo de el resultado verdadero. Aquí voy a poner 5 y como ven ustedes ahí se pone verdadero. Acá voy a poner uno más, voy a poner 12 para que tenga dos verdaderos en mi respuesta. Ahora dice, esto dice es mayor que, lo mismo, hago igual 18 mayor que valor 2. Valor 1 es mayor que valor 2, se leería correctamente. Presiono Enter y me dice que es verdadero. ¿Ya? Este valor 18 dice, ¿es mayor que 16? Sí, ¿verdad? Entonces por eso Excel me bota la respuesta como verdadero. ¿Ya? Ahora ya tengo ya la operación resuelta en la primera celda. Jalo hacia abajo y ahí ya tengo toda la respuesta. Ahora me pregunto aquí, 5 es mayor que 5, no, ¿verdad? Y por eso me vuelve resultado falso. Ahora con falso aquí, 6 es mayor que 8, 6 no es mayor que 8 y Excel me bota falso. ¿Sí? Entonces así Excel nos bota un resultado. Ahora seguimos con otro, con el menor que. Igual a 18 menor, es menor que 16, que valor 2. Presiono Enter, me dice que es falso. Jalo hacia abajo, ya tengo toda mi respuesta. Nuevamente pregunto, 18, el valor 1 de 18
es menor que 16. No, ¿verdad? 18 es mayor que 16. Por eso me bota el resultado falso. Ahora aquí un verdadero. 6 es menor que 8. Número 6 es menor que 8. Sí, obviamente que sí. Entonces Excel me muestra verdadero. Excel no se equivoca. No se equivoca. Ahora, mayor igual que. ¿Sí? Mayor igual que. Lo mismo. Valor 1 mayor. Valor 1 es mayor o igual que valor 2. Verdadero. Jalo hacia abajo, ya tengo todas las respuestas. ¿Qué me quiere decir con mayor igual que? 18 es mayor o igual que 16. Sí, ¿verdad? Por eso me bota verdadero. Pero si yo lo pongo 18, acá en el valor 2 le pongo 18. ¿Sí? Me va a mostrar, sigue aquí verdadero. ¿Por qué? Porque al 18 le está tomando igual. Por algo dice aquí, mayor o igual. ¿Ya? En la anterior pregunta era solamente mayor. ¿Sí? Aquí solamente era mayor. No decía mayor o igual que. Pero aquí mayor o igual. O sea, lo toma al valor 18. Hace también la operación con el valor 18. En este caso, mayor o igual. Por eso me bota el resultado verdadero. Pero si yo digo solamente mayor, y mi respuesta es falso, mire. 18 es mayor que 18, no, ¿verdad? Entonces por eso aquí me bota falso. Pero en mayor o igual que, me bota verdadero. ¿Por qué? Porque tengo el signo igual también, ¿no? Entonces me va a hacer la comparación desde el valor 1, en este caso del 18. 18 es mayor o igual que 18, sí, por este sentido me bota Excel un resultado verdadero. Así se interpreta estas operaciones de comparación o operadores lógicos. Para menor o igual que lo mismo, ¿ya? Valor 1 es menor o igual que valor 2. Ahí tenemos la respuesta. Y jalo hacia abajo. Ahí tenemos toda la respuesta. Lo mismo, la explicación, lo mismo. Ya solamente cambia el sentido nomás. Si es mayor o es menor. Ahora vamos con distinto. 18. Perdón. Igual a valor 1 es distinto de valor 2. Es distinto de valor 2. ¿Qué dice Excel? Es falso. Falso me dice, ¿no? Primero voy a jalar todo hacia abajo. Ahí tengo la respuesta ya realizada. Leemos lo que nos dice aquí en la respuesta, ¿ya? En la primera pregunta dice, 18 es distinto de 18. Falso, ¿verdad? Porque 18 no es diferente de 18, son iguales. Por eso me bota falso. En este ejemplo, 8 es distinto de 4. El número 8 es distinto del número 4. Sí, ¿verdad? Y aquí Excel me muestra que sí, son distintos. O sea, verdadero. Esa es la manera de leer los operadores aritméticos. Esto nos va a servir de mucho cuando apliquemos las funciones lógicas. Eso sería lo que era la tarea. Una pequeña práctica, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Todos están participando. Continuamos entonces si no hay ninguna pregunta. Entonces vámonos a lo que es las referencias en Excel. Las referencias en Excel
son muy importantes. Yo diría que esto tienen que ustedes grabárselo, aprendérselo, lo que son las referencias, conocer el concepto en sí para poder desarrollar muchas funciones de forma dinámica, de forma automatizada, porque a través de las referencias nosotros vamos a poder hacer referencia a una o más celdas que nos exige en nuestro problema que se nos presenta, ¿no? Sea en el trabajo, sea en cualquier otra área, otro rubro, ¿no? Entonces vamos a leer lo que es un poquito lo que son las referencias en la parte teórica, lo que nos dice el PDF. Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ¿sí? Son parte fundamental, ya que es a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor del contenido en cualquiera de ellas. ¿Ya? Entonces yo quiero que tomen en cuenta esto. Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo. ¿Ya? Eso grábenselo. Luego dice tipos de referencia. Tenemos tipos de referencia. Una referencia siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja y siempre estará formada por una columna, por la columna y fila, en donde se ubica la celda. Es decir, nosotros si tenemos una fórmula, para hacer una suma, por ejemplo, hacemos referencia a una celda, a otra celda, ¿sí? Eso nos quiere decir. Así que cuando hablamos de tipos de referencia en Excel, estamos hablando sobre los diferentes tipos de comportamiento que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas a otra celda. Esto quiero también que lo tomen en cuenta, ¿sí? Las referencias pueden tener diferentes comportamientos, dice, ¿no? Al momento de ser copiadas a otras celdas. Entonces vamos a ver con el primer tipo de referencia, que es referencia relativa, ¿sí? Esta es el primer tipo de referencia. Referencias relativas en Excel. Esta referencia es la que nos trabajamos por defecto sin hacer ninguna modificación. ¿Ya? Vamos a ver también lo que es en ejemplo. ¿Ya? De manera predeterminada, las referencias en Excel son relativas, como les iba adelantando, ¿no? De manera predeterminada o por defecto, las referencias en Excel son relativas. ¿Ya? Ahorita nosotros hicimos una práctica, ¿sí? Aquí, y estas celdas a las que accedimos nosotros, todas estas por defecto o de manera predeterminada, estamos trabajando con referencias relativas. Siguiendo el PDF. El término significa que al momento de copiar una fórmula, ¿ya? Que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la posición de la nueva, en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. Por ejemplo, ¿ya? Supongamos que en la celda C1 tenemos la fórmula A1 más B1. En la siguiente imagen puedes observar el resultado de esta operación si tenemos 4 y 5 en dichas celdas. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir este mismo ejemplo, ¿ya? El mismo ejemplo que está acá para que podamos entender. Aquí.
Nuestro dato es 4 y 5. Entonces vamos allá. Abramos un nuevo libro de Excel. Con esto, con todos los operadores que hemos avanzado, cerremos esto y abramos un nuevo libro de Excel. ¿Cómo abro yo de la forma más rápida? Desde donde estoy trabajando, me voy a archivo nuevo, ¿ya? O más práctico, la tecla control, no suelto control y presiono U, control más U, control U. Ahí tengo ya un nuevo libro de Excel. Entonces en esta hoja yo le pongo el, vamos a decirlo, referencia, vamos a practicar referencia, nombre de referencia relativa. Ahí tenemos la referencia relativa. Aquí dice, en el valor de A1 era el número 4. En el valor de B va a ser el número 5. En la celda va a ser, en la celda C1 va a ser la respuesta. Entonces yo digo igual 4 más 5, presiono Enter. ¿Qué me dice la teoría? Si ahora copio, dice, si ahora copio control más C, la fórmula de la celda C1, le pego con control B en la celda C3, ya obtendré el siguiente resultado. Veamos. ¿Qué dice? La teoría me dice si copio en C1 la fórmula, ¿cómo sé que yo esta celda C1 tiene fórmulas? Simplemente yo me fijo en la barra de fórmulas, solo se ve la fórmula, más no se ve el número 9, ¿verdad? Entonces entonces yo supongo que esa celda tiene fórmula. Dice que yo copie esta celda con control C o clic derecho, copiar, lo más práctico, control C, y me ubico en la celda C3 y le doy control B y vean qué pasa. Control B, ahí tenemos un valor de 0, ¿sí? ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Entonces lo que está haciendo Excel, dice, lo que está haciendo Excel es copiar la fórmula. Pero vean ustedes acá en lo que es la barra de, vean la barra de fórmulas. En la celda C1 dice A1 más B1, me dice la fórmula, ¿verdad? A1 más B1. Ahora yo me voy a la celda C3 donde copié. ¿Y qué pasó? Miren, ustedes dense cuenta qué pasó en la barra de fórmula. Dice A3 más B3. ¿Cómo así? ¿Cómo así copió eso? Si yo copié A1 más B3, perdón, A1 más B1, ¿por qué donde yo pegué en la otra celda está con A3 más B3? ¿Cómo yo puedo entender esto? Entonces lo que Excel hace es copiar también las filas. Vean, yo edito esta fórmula, esta de acá de la celda C3 con doble clic y vean qué pasó. En la C1 doy doble clic, está A1 más B1. Ahora me voy y está en la misma posición lo que estoy haciendo la referencia, ¿verdad? Está en la misma fila acá, de manera horizontal. Aquí lo mismo, hago doble clic, vean, también hizo la misma operación, hizo lo mismo que la primera parte, ¿verdad? En línea horizontal. Entonces quiere decir que eso es una referencia relativa. Vamos a ver con otro ejemplo más entendible, ¿ya? Háganse esto, síganme acá. Vamos a aplicar el otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí yo voy a poner número 10
presiono enter, pongo número 20. ¿Ya? Todos estamos hasta ahí. Hagan lo mismo. 10, 20, escriban 10, 20. Escribo 10, presiono enter, escribo el número 20. Selecciono los dos. Selecciono los dos y jalo hacia abajo. Ya, jalo hacia abajo. Hasta ahí vamos a hacer el ejemplo. Y suelto. ¿Qué hizo esto? Me hizo una copia de números de 10 en 10. Ya, 10, 20. Solamente yo puse dos valores, 10 y 20. Y jalo hacia abajo. Y Excel automáticamente dice que lo hace correlativo. Pero ¿cómo lo hace correlativo? Es decir, las primeras dos celdas que yo seleccioné estaban el incremento de 10 en 10. Por eso Excel me lo reconoció así al jalarlo el relleno hacia abajo. Por eso me lo puso de 10 en 10. Entonces háganlo ustedes también así. Y vamos a ver el ejemplo de referencias relativas. O lo que se dice la referencia predeterminada que trae Excel o referencia por defecto. Aquí yo voy a hacer una copia, ¿ya? Voy a hacer igual a la celda B6. Igual a B6. Presiono enter. Vean qué pasa. Está copiando el mismo contenido de la celda hacia la izquierda, en este caso de la celda B6. ¿Por qué? Porque yo puse igual a B6. Automáticamente Excel me lo toma que todo lo que voy a hacer acá va a ser igual a la anterior celda, a la anterior columna. En este caso con la columna B. Ahora yo me ubico jalo hacia abajo, ¿no? Con el punterito ese que aparece ahí abajo, jalo hacia abajo y vean qué pasa. ¿Sí? Excel me está copiando como la primera parte, así, en forma horizontal. Hizo una copia. Pero ¿cómo hizo una copia? ¿Cómo detectó Excel eso? ¿Sí? De ahí que viene lo que es la referencia relativa. ¿Ya? Ahora ¿cómo yo voy a ver la fórmula en sí, lo que aplicó, ¿ya? Acá yo puedo ver solamente en la barra de fórmula, igual a B6. Pero yo quiero verlo cómo se aplicó en las demás columnas, ¿ya? Al mismo tiempo quiero ver. Entonces yo para ver una fórmula en Excel aplico igual. Vamos a hacer en la otra columna lo que vamos a ver la fórmula, ¿ya? Igual a fórmula texto. Fórmula texto es una función, ¿ya? Igual, nuevamente hago igual fórmula texto. Fórmula texto ¿de qué? De la celda C6 de la anterior columna. Cierro paréntesis y vean, ya tengo lo que es mi fórmula, la fórmula de la celda anterior, que es la celda C6. Vean ustedes, en la barra de fórmula de esta celda C6, el contenido tengo que es 10, pero la fórmula me dice que es B6. ¿Ya? Eso yo copié, lo puse en texto. Vean, acá está, B6. B6, lo mismo que en la barra de fórmulas. Entonces yo eso voy a jalar hacia abajo también, esa función, fórmula texto. Aquí. Jalo hacia abajo y vean ustedes cómo ahí está cambiando lo que es la fila. Aquí tenemos en fila B6, B7, B8, B9 hasta B12. Va cambiando, pero yo no en ningún momento hice ese cambio. Solamente yo jalé hacia abajo y Excel me lo detectó que hay valores hacia la izquierda
y lo toma como referencia relativa, ¿ya? En este caso lo hizo de esta forma. De esa forma, Excel me lo trabajó. Ya, a ver, vamos a poner otra flechita, no tengo. Lo hizo en forma vertical, ¿verdad? A ver si trato de dibujar lo más recto posible. Así, ¿verdad? Un poquito más delgadito le vamos a dar la línea ahí. Entonces Excel lo que tomó la referencia es de manera vertical. Acá podemos ver lo que es las referencias. Ahí está toda la fórmula que aplicó Excel. ¿Sí? Yo en este caso hace un copiado de la columna hacia la izquierda, de donde yo estoy haciendo mi fórmula. Ahora, eso sería respecto a la referencia en este caso en modo vertical, ¿verdad? Voy a poner mejor una flechita de acá para que se pueda entender mejor, ¿ya? De esta forma. Y esto lo voy a subir al grupo. Vamos a poner más gruesito. Ahí. Vamos a cambiar un color rojo para que se vea, ¿ya? Ahora vean qué pasa. Yo también puedo hacer estas referencias hacia el lado horizontal. Voy a copiar estos mismos valores con control C y me voy a ubicar una celda hacia abajo. Ahí lo voy a dar pegado especial, clic derecho con pegar. A ver, me voy a pegado especial, ya no encuentro esa fórmula ahí. Hago clic ahí, voy a pegado especial. Por acá debe estar la opción transponer, ¿ya? Ahí vamos a ver. Transponer, ahí. ¿Qué quiere decir transponer? Yo he copiado en forma vertical y al pegar en modo transponer, lo que hace ese copiado en forma vertical me lo transpone a forma horizontal, como ven, ¿no? Un ratingo hice eso. Simplemente repito, selecciono esto, control C, hago clic donde voy a copiar en una celda y me voy a las opciones de pegado y lo doy en transponer. Acá, ahí está transponer, ¿sí? Nada más hice eso. Ahora esto también yo lo puedo hacer con referencia relativa, pero en forma horizontal. Realicemos entonces. Para la primera era esto de acá, en forma vertical, ahí está. Ahora para esta forma vamos a hacer en forma horizontal, ¿sí? En esta forma vertical solamente las referencias se hacen en modo que cambie la fila. La fila va cambiando, ¿verdad? Como vemos aquí, toda la columna siempre está realizando en la columna B, pero la fila cambia. Está la fila 6, fila 7, fila 8, pero la columna sigue siendo B. Y veamos qué pasa ahora con lo que es la referencia en forma horizontal. Doy igual a la celda B14, ¿sí? En la parte de abajito voy a hacer lo que es la respuesta, ¿ya? Ahora ya tengo ahí y jalo hacia la derecha y vean qué pasa. Hace el mismo copiado obviamente, pero en este caso vean ustedes, voy a poner también lo que es la función fórmula texto para ver la fórmula.
fórmula texto, entre paréntesis, en mi caso estoy en la celda B15, presiono enter, ahí veo lo que es la fórmula de esa celda, jalo igual hacia la derecha y como pueden ver ustedes, como pueden observar, ya esto lo hizo en forma horizontal. Voy a poner la flechita en forma horizontal, lo voy a poner más grueso, color rojo, para que se note, ¿ya? Vean ustedes, acá me cambia, ¿sí? Acá me cambia la columna. Vean ustedes, la fila se mantiene. Seguimos en la fila 14, fila 14, 14 y al último también en 14. Pero sí, lo que cambia es... Ingeniero, Adelante, última parte, por favor. adelante. ¿Podría repetir las dos últimas partes, por favor? La parte horizontal. Repetimos la parte horizontal, tal vez se están confundiendo. Ya, voy a borrar nuevamente esto. Todo voy a borrar, ya. Los que ya han seguido tal vez hasta ahí, todo borro. Primero lo que hicimos es un copiado de este valor de acá arriba, de la primera parte que practicamos con referencia en modo vertical. Lo doy control C, me ubico donde voy a pegar lo que copié y me voy a opciones de pegado especial y ahí tengo en esta parte que dice transponer. Pego ahí, hago clic ahí y esos datos que estaban en modo vertical, al decirle o al aplicarle el modo pegado en modo transponer, lo que hace es convertirme en horizontal lo que yo copié. Entonces continuando, hicimos así, ya seguimos con la referencia relativa. Yo lo que voy a hacer es un copiado a la referencia del valor de la celda B14. La respuesta será en la celda B15. Presiono enter, jalo hacia la derecha, tengo todo ahí en modo horizontal. Ahora yo esto quiero verlo, la fórmula, presiono igual, fórmula texto. ¿De qué voy a sacar la fórmula? Lo voy a convertir a texto de la celda B15, ¿verdad? Cierro paréntesis, enter. Ahí yo veo lo que es la fórmula de la celda B15. Jalo hacia la derecha y ahí tengo lo que es mi referencia relativa en modo horizontal. Lo que les iba diciendo es que Dicen ahí donde la fórmula de texto, error me sale. no debe estar escribiendo bien, ¿ya? Póngale igual, escriba fórmula texto, entre paréntesis, haga referencia a la celda superior, en este caso, en mi caso es la celda B15. A ver si lo puede hacer. Vamos a repetir este proceso, ¿ya? Atiéndame ahí, borramos esto. Fórmula texto es para visibilizar la fórmula, ¿ya? La fórmula, o sea, la fórmula, yo quiero verlo en texto, cómo se está aplicando. Entonces yo lo que hago es escribir igual, llamo a la función fórmula texto, que es una función incorporada en Excel, ¿sí? Fórmula texto. Al escribir for, ya Excel me da un autocompletado, ahí abajito me sale fórmula texto, ahí yo lo doy doble clic, lo puedo dar doble clic y automáticamente tengo la fórmula texto y hago referencia en mi caso a la celda superior, que es la celda B15. Presiono ahí con el mouse y cierro paréntesis, presiono enter. Ya tengo en esta celda la fórmula que contiene la celda superior, en este caso la celda
B15. Ahora, para yo sacar todas las fórmulas en esta fila, es lo que hago un relleno jalando hacia la derecha. Y ahí tengo toda la fórmula que se ha aplicado en las celdas superiores. Ustedes pueden darle doble clic, ahí vean, ¿verdad? Entonces, decíamos, en resumen, ya, en resumen, lo que es referencia relativa, las referencias por defecto, si lo aplicamos en modo vertical, lo que cambia es la fila, ¿sí? En modo vertical, solamente cambia la fila. En modo horizontal, cambia la columna. Aquí debemos B, C, D, así, ¿verdad? Pero la fila sigue 14. ¿Se entiende hasta ahí? Este Excel se lo voy a pasar igual al concluir la clase para que lo tengan como apunte. Ejemplo o referencia relativa, ¿sí? Entre paréntesis lo voy a poner referencia predeterminada de Excel. Listo, ahí tengo, para que ustedes se guíen. Voy a poner negrita, ahí está, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya se nos pasó la 1 hora, mira, tan rápido se nos pasa, ¿no? A ver, ¿quiénes estamos por acá? Entiendo que si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo. Inge está ahí. Si no tienen ninguna pregunta, ¿Aquí estamos, Alex? estamos de regreso. Si no hay ninguna pregunta, hacemos la pausa. Sí, de un recesito, por favor. Y si tienen pregunta también... Entonces entramos en un receso. Sí. Si tienen pregunta también al retornar del receso, respondemos, ¿ya? Luego se viene lo que es referencias absolutas, referencias mixtas, ¿ya? Eso vamos a avanzar ya con algo práctico también. Entonces retornamos de unos 8 a 10 minutitos. Así es, de 10 minutitos estamos por favor de retorno y cualquier consulta antes de iniciar clase para que pueda disipar la duda del ingeniero Alexander. Estamos de Nos vuelta. vemos de 10 minutos. Estamos de vuelta. Vamos a grabar la clase. Alguien por ahí preguntaba que no han podido sacar aleatorio, ¿ya? Vamos a dar una pequeña explicación cómo yo saco valores aleatorios. Para que él hizo la pregunta, a ver, ahí está en el chat. Voy a compartir mi pantalla. Donde estamos con el chat. Acá, ahí está el chat. Ahora preguntaron con aleatorio, ¿verdad? Entonces el aleatorio, preguntó Carlos Evia. El aleatorio simplemente es nosotros para tener unos números aleatorios, desde qué número hasta qué número queremos tener, y esa función me va a botar un número cualquiera, ¿ya? Escribamos igual, siempre empezamos con igual, aleatorio. Ahí tengo dos opciones, ¿verdad? Dice aleatorio y dice aleatorio entre. Entonces yo tengo que elegir la segunda opción, aleatorio entre. No hago nada más ahí y presiono el número inferior, que sería el número 1. Desde el número que ustedes quieran. Punto y coma. ¿Hasta qué número yo quiero que me salga un aleatorio? ¿Desde qué número hasta qué número?
Estoy empezando desde el 1, entonces voy hasta el número 20. ¿Ya? Cierro paréntesis. Aquí lo estoy diciendo que me saque un aleatorio desde el 1 hasta el 20. Cualquier número comprendido en ese rango. Presiono Enter y vean que me pasó el aleatorio y me mandó Enter. ¿Ya? Ahora yo me ubico ahí y jalo hacia abajo y vean qué pasa. Excel me bota números aleatorios entre 1 y 20. ¿Sí? Aquí en ningún momento se pasó del número 20 y aquí hay ¿sí? desde el número 1. ¿Sí? Pero este aleatorio lo que tiene de malo es cada vez que yo hago una edición en otra celda, presiono Enter, por ejemplo escribo algo acá, presiono Enter y ese aleatorio se me va cambiando constantemente. Vean qué pasa, ¿sí? Se va cambiando. Pero yo no quiero que pase eso, entonces yo lo saco el aleatorio y lo selecciono todo, lo doy control C y me voy a pegado especial sin deseleccionar, obviamente que se mantenga seleccionado esto, y le doy a pegado especial, le doy solo valores, pego valores y vean que ahora tengo valores de ese aleatorio y ya no tengo la fórmula aleatoria. Ahora presiono, edito en cualquier celda, presiono Enter y vean ustedes, no se cambió porque ya está copiado los valores, más no la función aleatoria. Eso es la función aleatoria para sacar cualquier resultado rápidamente, cualquier número, ¿no? Ahora sí, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela conocer. Vamos a ir con referencias absolutas. Veo que se ha entendido lo que es las referencias relativas. Entonces ya entramos a referencias absolutas. ¿Ya? En referencias absolutas lo que vamos a hacer es dice la teoría, hay ocasiones en las que necesitamos fijar, ¿ya? Hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada, ¿sí? En referencia relativa nosotros hicimos copiado y la celda cambió. Esa celda que copiamos nosotros cambió de posición, cambió de fila en modo vertical, cambió de columna en modo horizontal, ¿sí? Entonces nosotros podemos fijar también una determinada celda con referencia absoluta. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa, en absoluta, ¿sí? Y eso lo podemos hacer anteponiendo el símbolo dólar, ¿ya? A la letra de la columna y al número de la fila, de la siguiente manera. Mi referencia relativa va a ser esto, como podemos ver, pero yo quiero a esta referencia relativa, quiero aplicarle referencia absoluta. Lo que dice el concepto, la teoría es que debo anteponer el símbolo de dólar, ¿ya? Entonces, como podemos ver, acá tenemos una referencia absoluta. Tengo el dólar, tengo la columna, nuevamente tengo el dólar y tengo la fila, ¿sí? O sea, este dólar aplica a esta columna y este dólar de acá aplica a esta fila. Y este dólar, ambos, tanto en columna como en fila, se me hace que eso sea referencia absoluta. O sea que a esa celda va a estar fijada, o sea que no se va a mover. Ahora vamos con el ejemplo, ¿ya? Entonces,
aquí, ¿no? Con el primer ejemplo, vamos a ver con el primer ejemplo. Vamos a nuestro Excel, abrimos una nueva hoja. A esta nueva hoja lo voy a llamar referencia absoluta. Luego este Excel se lo paso al grupo, ¿ya? Pero me gustaría siempre que me vayan siguiendo ahí conforme vayamos desarrollando esto. Hago más zoom para que puedan ver. Digo 4 y 5. Estábamos con con nuestro ejemplo. Igual a A1 más B1. Enter. 4 y 5. 4 y 5, 9, ¿verdad? 4 más 5, 9. A esto dice lo que es la teoría. Si yo le aplico absoluto, voy a aplicarlo absoluto. ¿Cómo dice que debo aplicarlo absoluto? Con el símbolo del dólar. ¿Cómo saco dólar? En mi teclado presiono la tecla Shift. La tecla Shift. ¿Dónde está mi teclado? Aquí ya, para los que no puedan con el teclado, tengo la letra Shift, perdón, la tecla Shift acá, y presiono el número 4 aquí. Presiono Shift, no suelto Shift, y presiono el número 4 y estaría sacando el símbolo del dólar. Hagamos eso entonces. ¿Dónde estamos? Ahí. Siempre esto en el resultado que yo voy a aplicar. Entonces presiono en A1 acá, presiono el símbolo del dólar. Después antes de la fila, presiono el símbolo del dólar. Hago lo mismo para la columna B, presiono el símbolo del dólar, Shift y el número 4, nuevamente presiono Enter. Al presionar Enter, el resultado no cambia. ¿Por qué? Porque no he hecho ningún copiado a otra celda. Pero, dice la referencia absoluta en el concepto, si copiamos, dice, ¿verdad? Si copiamos. O después de ser copiada, ¿qué pasa? Entonces vamos allá a demostrarlo en Excel. ¿Qué pasa? Yo copio a esta celda C1. Copio, ¿por qué? Porque tiene fórmula. ¿Sí? Copio porque tiene fórmula. Control C. Me voy a la celda C3. Lo doy control B. Y vean qué pasa. El mismo resultado. ¿Sí? Es como hubiera copiado el contenido, pero no es así, porque yo copié la fórmula. Vean acá en la barra de fórmula está la fórmula. Es más, lo que voy a hacer es sacar la fórmula de aquí, igual a fórmula texto, de la celda C1. Cierro paréntesis. Y ahí está la fórmula, ¿verdad? Esa es la fórmula de C1. Yo lo que hice acá es copiar. Simplemente copiar. Control C, Control B. Ahora aplico esta función fórmula texto. Y lo que estoy haciendo es copiar la fórmula. ¿Por qué? Porque no cambió de posición. Vean, hago doble clic, se mantiene en esa referencia. Vean qué pasa. ¿Sí? Entonces, Excel lo que hace es respeta lo que es. ¿Por qué? Porque yo le apliqué el símbolo del dólar, que significa absoluto. Al decir absoluto, es fijar la celda, es mantenerlo estático. Es decir, lo digo a Excel: tú lo que me vas a hacer es que no me muevas esas referencias de esas celdas, no me muevas, sino que se mantenga ahí. Es más, yo puedo copiar
así más, siempre se me va a mantener en esas celdas. Eso es absoluto. Vean, ¿sí? Si yo hago para horizontal, hago para vertical, vean, siempre se mantiene absoluto. O sea, esas referencias siempre se mantienen absoluto, se mantienen fijos, no se mueven. Pero si yo hubiera hecho en relativo sí me hubiera movido. Vean qué pasa. ¿Sí? Miren qué pasa, ¿no? Estoy en relativo. Vean qué pasa. ¿Sí? Siempre se me va cambiando. O sea, cambia la posición de la fórmula. Pero aplicándole el símbolo del dólar, me mantiene fija esas celdas. ¿Entendieron hasta ahí? Vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver con ejemplos ya lo que es ¿Me podría repetir, por favor? la referencia. Vamos a aplicar con ejemplo, ¿ya? Vamos a aplicar con ejemplo para que me entiendan de, de una forma mejor, ¿no? De una mejor forma, ¿ya? Hasta ahí está el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, referencia absoluta, ¿ya? Vamos a hacer una serie, una tablita así, vamos a improvisar, ¿ya? Vamos a improvisar una tienda, o no sé, un registro de un empleado, o así, cualquier vamos a improvisar, ¿ya? Con el ejemplo. Aquí lo voy a poner descripción. Voy a bajar una celda más hacia abajo, descripción. En la otra columna voy a poner precio. En la otra columna voy a poner cantidad. ¿Sí? Y en la otra columna voy a poner total. En descripción vamos a poner precio de una laptop. Ya en una computadora. Después vamos a ver un escáner. Un escáner. Ustedes cualquier dato pueden poner. Si no pueden escribir cualquier cosa, escríbanlo aunque sea. Y vamos a ver netamente el ejemplo. O simplemente atiéndanme, porque yo lo voy a hacer un poco más acelerado. Vamos a tener un mouse, un teclado. El precio, no sé cuánto puede valer una computadora en boliviano. Digamos unos 5.500, ¿ya? 5.500 bolivianos. Un escáner que vale unos 800 bolivianos. Un mouse que vale unos 140. Teclado que valga unos 60, ya, o 65 para diferenciar. La cantidad en lacto que tenga 2. En escáner tenga 1. Que tenga unos 5 mouse. Teclado unos 6. Ya. Entonces lo que voy a hacer acá es a esta cantidad de acá voy a aumentar una columna más. Lo voy a llamar IVA. Aquí a total lo voy a poner, ya. IVA. O sea, vamos a facturar, supongamos, ¿no? Y acá lo voy a poner total. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una operación acá, ¿ya? Vamos a hacer unas operaciones con ejemplo práctico. Le voy a dar un poco de estética a la tabla. Ustedes atiéndanme. Si no me pueden seguir rápidamente, atiéndanme o simplemente ubíquense directamente en la celda donde yo estoy trabajando. Y luego yo se lo paso todo este avance que estamos haciendo en clase y ustedes ya van a ir practicando. Entonces el IVA. ¿Cuánto es el IVA? A ver si alguien sabe por ahí. Si ha trabajado tal vez en alguna institución. O sea, el IVA, el impuesto, ¿cómo se puede decir? ¿Cuánto vale mi IVA? El 13%. 13%. Perfecto, vamos a ver. 13%. Es el estándar, ¿no? Entonces, ese valor. Aquí está el IVA. Le voy a poner otro colorcito. Voy a decir que es algo importante. Lo voy a resaltar de negrito.
o de negrita, como lo quieran llamar, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ya es con un ejemplo práctico. Aquí voy a hacer la operación, ¿sí? Voy a hacer la operación. ¿De qué tengo que sacar el IVA? Tengo que sacar del precio por la... ¿Cómo saco? A ver, por el subtotal, ¿verdad? Entonces, estamos bien aquí. Aquí en IVA lo voy a poner subtotal, ¿ya? Y aquí lo voy a poner IVA. Y aquí va a ser el total. Ahí. ¿Ya? Aquí vamos a sacar un subtotal. Vamos a hacer la operación. Igual. Cantidad por precio. Ahí tenemos. Aquí voy a aplicar simplemente una referencia relativa, ¿verdad? Como ya hice la primera resolución de precio por cantidad, entonces lo que voy a hacer es jalar hacia abajo. Aquí no me va a dar ningún error porque es relativo. Yo quiero que se mantenga la columna y quiero que la fila vaya cambiando de uno en uno, ¿verdad? En la respuesta, ¿sí? Aquí tengo, hago doble clic y vean qué pasa. Eso es una referencia relativa, ¿ya? Yo aquí no quiero fijar la celda, no quiero fijar por ningún motivo, ¿ya? Entonces lo que hago es, aquí ya estoy aplicando, en esta fórmula, ya estoy aplicando referencia relativa. Ahora yo en IVA, lo que tengo que hacer es igual a ¿No puedes subtotal. repetir, por favor? A ver, ¿quién tiene por ahí la consulta? Adelante. ¿Puedes repetir, por favor? De Ya. subtotal. Borro mi subtotal. Si me están siguiendo, quizá yo escribí rápido lo que es descripción, precio y cantidad. Subtotal es igual a cualquier cosa que compramos nosotros, es igual al precio por la cantidad, ¿verdad? Eso nadie lo va a negar. Entonces lo que hago es precio por cantidad. Presiono enter. Ahí tenemos. 5.500 por 2 es 11.000. Ya tengo ese resultado y yo lo que voy a hacer es aplicarle referencia relativa. ¿Por qué? Porque no necesito fijar ninguna celda. ¿Sí? No necesito fijar ninguna celda. Entonces jalo hacia abajo y vean cómo me sale automáticamente el resultado. Y Excel aplicó por defecto o de forma predeterminada lo que es la referencia relativa. Y vean qué pasa con IVA. Con IVA. El IVA dice que es el 13%. Este 13% es una celda fija. Este 13% va a ser el cálculo que yo voy a realizar para todos estos productos que tengo acá. Entonces voy a decir igual a IVA por el 13%. ¿Dónde está el 13%? El valor de IVA está en mi ejemplo, está en la celda B13. Presiono enter, ahí tengo el resultado. ¿Sí? El 13% de 11.000 es 1.430. Ahora vean qué pasa en este caso. Miren qué pasa. Atiéndanme aquí. Yo aplico el mismo caso de acá. Con el relleno, el mismo caso de acá. Y vean qué pasa aquí. Jalo hacia abajo. Miren qué pasa. 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? A ver. Si alguien me dice por qué 0. Entonces Excel aquí, como no he fijado ninguna celda, también lo aplica como una referencia relativa. ¿Sí? Yo al darle doble clic, obviamente en la primera celda al desarrollar ya el cálculo, estoy ubicándome bien en la celda IVA que contiene al valor de IVA.
Vean qué pasa ahora. Me voy a la otra celda donde está 0. Lo doy doble clic y vean qué pasa. Excel me lo tomó como referencia relativa y bajó una fila hacia abajo. Vean, miren. Ahora me voy al otro ejercicio también. Y el último cálculo y sigue bajando de fila. Miren. Como vimos, eh, trabajamos en modo vertical, entonces se me va bajando, miren. No hay ningún valor ahí. ¿Sí? Está aplicando referencia relativa. Dense cuenta, hago doble clic. En la primera posición está bien. ¿Ya? Repito, en la primera posición, al darle doble clic, hizo bien el cálculo. ¿Sí? Pero yo al bajar hacia abajo con relleno, Excel me lo tomó la siguiente celda. Vean qué pasa. Solo cambió de posición la fila. Entonces yo aquí llego a la conclusión que debo aplicar, ¿qué cosa? ¿Qué celda debo fijar? Debo fijar la celda que contiene IVA y en Excel se llama referencia absoluta. ¿Ya? Referencia absoluta. ¿Cómo yo fijo? Yo voy a fijar esa celda. Edito la fórmula, escribo, mejor dicho, en este caso, antecito, ¿a qué celda yo voy a fijar? A la celda B13. Solo a esa celda tengo que aplicar referencia absoluta, no a la celda de subtotal. Esa la dejo predeterminada, la dejo por defecto. Yo voy a fijar solamente a la celda que contiene el IVA. Veamos. ¿Cómo se fija? Con símbolo del dólar, tanto para la columna y para la fila. Ahí está. Presiono Enter. Tengo, obviamente, para el primer resultado, tengo el mismo resultado. Yo voy a borrar esto de acá. Está sin valor. Y vean qué pasa ahora. Hago el mismo proceso de relleno hacia abajo. Y vean qué pasa. Miren. ¿Sí? Ahora veamos. Editemos la fórmula. Para la primera está bien. Mantiene, está en la celda D8 y también está en la celda, por la celda B13. Y me voy a la otra celda hacia abajo, siempre en IVA, edito esa celda y vean qué pasa. El subtotal, o sea el primer caso, me mantiene, ¿verdad? Aquí me mantiene lo que es la referencia relativa. ¿Por qué? Porque yo no le he puesto el símbolo del dólar. Entonces Excel me va tomando como referencia relativa. Pero vean qué pasa. Yo le he dado absoluto o le he fijado esta celda de acá. ¿Sí? Aquí está ahí con el símbolo, anteponiéndose el símbolo del dólar. Tanto para lo que es fila y columna. Es decir que yo a esta celda de IVA siempre se va a mantener fija. ¿Por qué? Porque ahí está la operación que yo quiero realizar. Es decir, nuevamente repito que esa celda tiene que ser fija. En términos de Excel tiene que ser absoluta. Hago lo mismo para el otro, se sigue manteniendo, ¿verdad? Vean, se sigue manteniendo. Así yo aplico referencia absoluta. En este caso me sirve así, ¿no?
Ahora yo recién hago la otra operación, saco ya el total igual subtotal más IVA. Ahí está. Para esto no necesito fijar nada, simplemente jalo hacia abajo y ya tengo mi respuesta, ¿no? Mis resultados de este ejemplo. A ver, veamos si han tenido algún problema hasta ahí, alguna dificultad. Este de las referencias es muy importante, yo les digo así porque yo hace unos 3 años atrás no sabía de Excel, prácticamente recién estaba iniciando y a veces pues no, como no soy como mi persona es de profesión ingeniero informático, entonces mucha gente piensa que sabemos todo, ¿no? Sin embargo no es así. Todos vamos aprendiendo en el proceso, en el camino, ¿verdad? Según las necesidades que uno tiene laboralmente. Entonces un colega ahí en mi trabajo me preguntan, bueno, obviamente tenía un libro de Excel así amplio, ¿no? De una empresa que manejaba planillas, ¿no? Entonces él me dice, Inge Alex, necesito sacar estos resultados en esta hoja necesito sacar, pero necesito que siempre se me mantenga multiplicando a esta celda. Y él me decía así, ¿no? Yo hago el relleno y cuando hago el relleno se me va a otra celda. Yo no quiero así, solo quiero que se mantenga en esta celda. Y pues yo no sabía, ¿no? Lamentablemente no supe qué responderle ahí. Y le dije, déjeme, yo se lo averiguo para mañana, ¿no? Entonces, así quedamos, ¿no? Porque no podemos decir a veces no sé, o no puedo, digamos, ¿no? Si no sabemos, obviamente hay que decirlos para mañana, o se lo averiguo, se lo investigo y lo resolvemos, ¿no? Eso fue mi respuesta. Cuando se me presentan estas ocasiones, yo no digo que no sé, simplemente se lo averiguo, ¿ya? Porque todo podemos realizar investigando, averiguando, ¿no? Entonces, y ya, así, increíble, yo no sabía, ¿no? Esto del dólar y todo eso. Aplicamos eso como por arte de magia, me lo sacó todos los resultados, ¿no? Y siempre manteniendo a esa celda fija. Y eso había sido referencia absoluta, ¿ya? Entonces así es lo que se da las referencias en Excel. A ver si hay alguna pregunta por ahí. ¿Qué les parece lo que estamos viendo? Referencias. ¿Habrá otro tipo de referencia más? Como no hay ninguna pregunta, vamos a la siguiente, al último tipo de referencia, ¿ya? Cualquier duda que tenga, ahí también está el PDF de apoyo, ¿ya? Vamos a ver referencias mixtas. Referencias mixtas. Referencia absoluta es con doble símbolo del dólar, ¿ya? Doble símbolo del dólar, tanto para columna como para fila. Veamos la referencia mixta. Para la referencia mixta, simplemente yo aplico referencia, puede ser tanto a fila o tanto a columna, ¿ya? Si queremos fijar solamente la columna, dice ya en el concepto, anteponemos el símbolo siempre del dólar a la letra de la columna, ¿sí? Esto quiero que se lo aprendan. Si queremos mantener fija solamente la columna, anteponemos el símbolo del dólar a la letra de la columna y dejamos la fila sin dicho símbolo, en este caso sin el símbolo del dólar. Si por el contrario deseamos fijar solamente la fila, entonces anteponemos el símbolo dólar a el número de fila, ¿ya? Entonces veamos el ejemplo. Ya aquí tenemos
referencia, columna fija, o sea, columna no se va a mover, ¿ya? Referencia